De hecho, en el tema de las dodecatemorias, mientras hablaban, me estaba revisando las dodecatemorias de Amy Winehouse y preciso, la dodecatemoria del Sol está en la casa 12. Lo cual es un agregado más al tema de casa 12 en oposición a Saturno en casa 6, en Escorpio, con referente al tema del padre, ¿no? Entonces mira que la dodecatemoria también sirve como un factor confirmatorio también a un tema de casa 12 asociado al padre, en el caso específico de Amy Winehouse. En mi caso, mis dodecatemorias de la luna y del sol me caen en los signos donde ya tengo el lote de la madre y del padre y donde ya tengo, o sea que yo tengo una enorme redundancia. Mis casas de los padres están clarísimas. Claro, ni fíjate que Sí. también, así como tú bien lo dijiste al principio de la charla, Michelle, que tu carta nos sirve como ejemplo para muchas técnicas por esas coincidencias. En mi caso ocurre algo muy curioso, y es que cuando yo empiezo a estudiar astrología tradicional, me dicen, no, es que la mayoría dice, no, es que la casa 4 es el padre fijo. Me va a describir a la perfección el regente de la casa 4, la personalidad del padre, todas las circunstancias del padre, etcétera. Y la casa 10 y el regente de la 10 es la madre. Vamos a ver que en mi carta particular, el lote del padre está en la casa 10 y el regente del lote de la madre es el mismo regente de la casa 4, o sea, al revés. Entonces, hay una contradicción completamente clara ahí, ¿no? Yo creo que ese tipo de ironías son ironías del diablo. Y creo además que nos pasa en gran medida a todos los astrólogos, porque cuando estaba mencionando Michelle el hecho de que, bueno, que el regente tiene una carta nocturna, el regente de la cuarta es Saturno, con lo cual se le está mezclando el significador natural con el significador accidental. Pues a mí me pasa exactamente lo mismo. O sea, yo tengo una carta diurna y Leo está en la cúspide de mi casa cuarta, y además se encuentra en la casa novena desconectado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el significador natural y el significador accidental coinciden. Pero es más, coinciden no solamente no solamente en ese factor. Yo creo que el Sol en mi carta, que es un planeta muy requerido, porque hay 3 planetas que se disputan el gobierno sobre el grado donde se encuentra el Sol, y los 3 están aspectados directamente, y 2 de ellos, dos de ellos se encuentran en oposición, es decir, entre Tauro y Escorpio. Yo creo que eso marca claramente la importancia de la figura del padre y sobredetermina el papel del Sol en la carta vinculado al padre. También hay que decir, el Sol está en un signo de Saturno y Saturno se encuentra en el ascendente. Y es el regente de la novena y es el regente de la 10ª, Saturno, con lo cual ahí estamos viendo nuevamente pues que Saturno, pues francamente llega a una condición en la cual es difícil desprenderlo del papel de la madre, ¿no? Y ciertamente que tengo una madre muy saturnina, un ascendente además acuario, ¿no? Y es cierto, el padre está distante, es decir, desconectado de la casa cuarta, y la obsesión a través de la casa novena por ir a las raíces, ¿no? Y la obsesión que siempre me ha perseguido de encontrar el significado en la antigüedad, ¿no? O sea, que también está vinculado a casa cuarta. Yo creo que esas ironías que tenemos los astrólogos en nuestras cartas están pues muy puestas en ese sentido. Por ejemplo, el hecho de la enorme importancia que tienen los transaturninos en mi carta. O sea, yo tengo una cuadratura de Mercurio con Plutón, de acuerdo, en sextil con el estelium en Escorpio. O sea, Plutón es una carta súper plutoniana. Además, se encuentra Plutón en conjunción con el parte de la fortuna. En el estelium de casa 7, planetas angulares, tengo a Neptuno en conjunción con Júpiter y Venus. Y tengo una cuadratura entre Libra y el Sol, entre la casa 9 y la casa 6. Entonces tú dices, eso son ironías del destino. Dices, una persona que ya hace muchos años que no trabaja con transaturninos, que tiene probablemente unas cartas más violentamente transpersonales que se puede llegar a concebir, ¿no? Son esas ironías que se presentan muchas veces en los temas de los astrólogos. Claro. La figura del padre y la figura de la madre y la agria disputa entre lo que representan el uno y el otro, pues yo creo que es
un cauce que nos ha servido para refinar a todos los astrólogos que nos hemos interesado por la tradición en cuanto a lo que es la pesquisa de los diferentes significadores en la carta y se hace muy compleja. Pero yo creo que también hay otros lugares que conllevan pues incluso confusiones más dramáticas, ¿no? Como por ejemplo enemigos manifiestos, enemigos ocultos. O sea, en la interpretación pseudo tradicionalista, el regente de la séptima son enemigos manifiestos y el regente de la doceava, enemigos ocultos. Y una cosa que decía maravillosa Eduardo Gramaglia es que decía que los enemigos ocultos son la sexta y los enemigos a secas la duodécima, desde el punto de vista helenístico. Yo creo que ahí eso demuestra el enorme estado carencial en el que nos hemos visto sumidos y la terrible ausencia de alimento. O sea, ha habido como una especie de obstrucción, una especie de obstrucción de los canales aferentes, ¿no? Por donde tenía que haber penetrado la savia y llegado hasta nosotros. Yo creo que el factor anticoagulante de nuestra investigación todavía no ha llegado a conectarnos totalmente. Seguimos teniendo lagunas muy, muy impresionantes. Michel lo indicaba al principio. O sea, ¿cómo es posible, por ejemplo, bueno, antes de que entráramos en nuestra conversación, acerca de los temas vinculados a la elección de Trump o de Biden en estas elecciones? ¿Cómo es posible que todos veamos que veamos lo mismo, que indiquemos lo mismo y que le demos significados tan dispares, ¿no? Sí, eso es un vicio que es parte de cualquier disciplina interpretadora de símbolos, de cualquier disciplina traductora, que es que a veces tendemos a, como le dicen en inglés, cherry picking, tendemos a ser selectivos con los elementos que vamos a tomar porque tenemos un sesgo de confirmación de nuestras teorías previas. Y el astrólogo riguroso, tiene que hacer una disciplina importante de cuestionarse todas sus interpretaciones preliminares. No podemos llegar a conclusiones rápidas, porque llegar a conclusiones rápidas corre el riesgo de decir, bueno, a lo mejor estoy considerando esto y esto y esto porque es lo que yo estaba buscando ver. Y entonces ahí, cuando todo me encaja, que por supuesto va a encajar porque es lo que estabas buscando, ya no estás haciendo una interpretación seria. Estás haciendo simplemente confirmación. Hay una fábula que contaba mi padre que en ese sentido, para que veas lo que es una disciplina simbólica, ¿no? O sea, para que veas, porque te decía, vamos a ver, aquí puedes empezar a hacer un experimento, ¿no? O sea, tú imagínate el circo de pulgas, ¿no? A él le encantaban los circos de pulgas. Sí, imagínate que coges una pulga, ¿vale? La pulga tiene 10 patas. Tiene 10 patas una pulga. Bueno, pues nada, pues comienzas, ¿no? Y de repente tienes la pulga, le das un gong y de repente la pulga salta, ¿no? Salta. Entonces le arrancas una pata a la pulga, ¿vale? Y entonces suena el gong y la garrapata o la pulga vuelve a saltar, ¿no? Y así le vas quitando patas, haciendo sonar el gong, ¿de acuerdo? Y hasta que le quitas la última pata, ¿no? Y en el momento en el que le quitas la última pata le das al gong. Y de eso infieres, por lo tanto, que es que la pulga está sorda. O sea, la pulga a la que le corta las patas se vuelve sorda, ¿no? Sí, y en el otro polo de eso, bueno, disculpe, no sé si habías... No, es que lo que quiero decir es que lo que nos pasa, eso no nos pasa a nosotros, a los astrólogos, ni es propio únicamente del arte, de técnicas que son artísticas o interpretativas. Es que aquí tenemos un problema. Es la idea de que cuando estamos hablando de la astrología parece ser que estamos manejando dentro de los canales de la ciencia. Y la astrología no es una ciencia. Pero la astrología tampoco es un arte en el sentido en el que la gente lo cree. O sea, la astrología es básicamente técnica. Entonces, una técnica no da lugar a la interpretación. No da lugar a la interpretación. O sea, yo, por ejemplo, tengo una técnica para construir el mejor celular del mundo.
pongamos por caso. Tengo mi patente, hago una patente acerca de la construcción de este iPhone. Yo siempre voy a aplicar la misma técnica para construir este iPhone. Y el iPhone seguirá siendo iPhone hoy, dentro de 2000 años, dentro de 3500, como si alguien hubiera aplicado esos mismos patrones, lo hubiera hecho hace 1500 años. Y funcionará siempre igual. Y funcionará siempre bien. Aunque las bases, a través de la investigación y la especulación científica, sean muy diferentes y ya la ciencia dentro de 200 años no se parezca en nada y casi todo esté superado, la construcción del iPhone seguirá siendo eficaz. ¿Vale? Quiere decirse que cuando nosotros estamos hablando de técnica, estamos hablando siempre de una aplicación que se puede repetir una y otra vez, dando siempre los mismos resultados. Porque hemos construido un ingenio. Y es precisamente eso sobre lo que hace hincapié en el Almagesto Ptolomeo cuando dice, yo no pretendo que lo que voy a explicar o que voy a expresar acerca de lo que es la mecánica celeste, él se refiere a la mecánica celeste, se corresponda con el modelo sea un modelo del universo. No es un modelo del universo, es el modelo de un ingenio que me sirve para medir lo que estamos observando en el universo. Dice, no es la conversación, es el canal a través del cual yo mantengo una conversación. Claro. Ese detalle es muy importante. Entonces, el problema que nosotros tenemos en el ámbito de la astrología es que seguimos pensando que la astrología es, entre comillas, simbólica, pero en una mala comprensión de lo que es simbólica, porque las matemáticas son un lenguaje simbólico. Claro. Claro. Y las matemáticas, o sea, 2 y 2 son 4 hoy, como 2 y 2 eran 4 hace 1500 años, y como lo serán dentro de 1.000.000. Sí. Entonces, no es simbólico en el sentido de que es claramente denotativo. O sea, tenemos la idea de que la astrología es connotativa, es que es un compendio de connotaciones y que surgen los significados a partir de asociaciones, que no analogías. O sea, por ejemplo, sí. Cuando nosotros estamos viendo a Abu Mashar dice que existen, no, es Al-Kindi, lo indica, dice Al-Kindi, nosotros tenemos 2 maneras de alcanzar la verdad. 2 únicas maneras de alcanzar la verdad. Uno es la verdad revelada, que nos llega de Dios como una inspiración divina, y luego la verdad analógica, que se corresponde con el equilibrio entre la deducción y la inducción, es decir, el principio de inferencia. Solamente esos 2. Cuando nosotros nos referimos a las analogías, nos estamos refiriendo, por decirlo de alguna manera, a una especie de metáfora poética en la cual, pues, púrpura nevada, ¿de acuerdo? Pues es la sangre, ¿no? La sangre es púrpura nevada. Ese nivel metafórico en el que podríamos haber vinculado cualquier otra cosa que fuera roja y blanca y que estuviera impregnada de ese rojo coagulante, ¿no? O sea, de ese blanco coagulante que representa la nieve. No. Aquí no estamos haciendo simplemente, no estamos trazando, ¿de acuerdo? Asociaciones caprichosas, que pueden resultar muy elocuentes, sino que estamos empleando la analogía en el sentido en el que Al-Kindi lo explicaba, que es la analogía es la sucesión racional, una sucesión racional. Y en esa sucesión racional es donde descubrimos precisamente el valor como elemento cibernético de la carta. Pues la carta es un reloj. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos las computadoras son relojes, sirven para medir y por lo tanto tienen esa complexión, tienen una complexión que es una complexión cibernética. Pues bueno, claro. Pues el sistema más desarrollado de computación que ha desarrollado el hombre y uno de los más antiguos precisamente es el sistema horoscópico, que es también un sistema cibernético. Y por lo tanto, al ser un sistema cibernético, al ser un sistema mecánico, ¿de acuerdo? Expresando la mecánica de los cielos, es un sistema que no nos da lugar a las especulaciones. No es especulativo. No es como la ciencia sí es especulativa. La ciencia necesita de dogmas. ¿Por qué necesita de dogmas? Si no tuviera dogmas, se convertiría totalmente en un factor voluble completamente. Necesita los dogmas. Porque es tan especulativa que sin los dogmas se difuminaría. Ese detalle es muy importante. Y cuando estamos hablando de temas como el del padre o de la madre, ahí estamos descubriendo el factor computacional. O sea, que vamos a computar estos símbolos. Vamos a computar estos símbolos y vamos a ver cómo se organizan formalmente. Y vamos a ver a partir de esa forma
cómo los signos se nos van discriminando sus significados. Totalmente. De acuerdo. De acuerdo, Albert, hay algo también muy importante para añadir con lo último que dijo Michelle y con lo que también expresaste al principio de tu última intervención, y es que pienso que es muy importante que los astrólogos seamos humildes, tengamos mucha honestidad intelectual a la hora de interpretar cartas, porque precisamente te termina ocurriendo esto, ¿no? Que pensamos de que la carta se acomoda a nuestra forma de ver la vida, a nuestras filosofías, nuestra forma de interpretar la realidad, ¿vale? Y cuando vemos que ni no nos paramos, no nos detenemos a pensar hasta qué punto nuestras creencias, nuestra filosofía están moldeando nuestra forma de interpretar la carta, y realmente nuestra filosofía posiblemente no coincide con la verdadera complejidad de la realidad. No, Entonces, seguramente no coincide. La realidad no, es mucho lo más más rica seguro, que cualquier ideología. Es exactamente, que, completamente de además, acuerdo. esto es especialmente importante para astrólogos que hacen consultas, porque si estás recibiendo un consultante, ese consultante está buscando respuestas en su vida, y podemos caer en la nociva trampa de pensar que la astrología es prescriptiva en vez de descriptiva. Y podemos llegar a pensar de que en la carta natal o en cualquier carta astrológica está en la respuesta de cómo debemos vivir. No, nosotros tenemos que siempre considerar, y especialmente los astrólogos que hacen consulta y no tienen una capacitación profesional en cuanto a hacer terapia o ser simplemente alguien, un counselor, como dicen en inglés, no estoy seguro cuál sería la palabra en español, pero Consejero. tenemos que tener siempre, consejero, tenemos que tener muy, muy en cuenta que no somos consejeros de la persona. Nosotros podemos expresar opiniones personales desde nuestra experiencia y nuestra sabiduría, pero la astrología, ciencia o arte, o como querramos decirle, es una disciplina de encontrar correlaciones. Es descriptiva de la realidad. En el momento en el que empezamos a decir, tu relación con tu papá se va a mejorar cuando empieces a hacer esto, ya estamos yéndonos de la astrología. Estamos entrando en opiniones personales más o menos sabias. No significa de que no se puedan expresar, pero hace falta distinguir qué es astrológico y qué no lo es. Y eso muchos astrólogos lo pierden de vista. Cada vez que yo escucho decir a alguien tu propósito de vida es este, yo me erizo, me da una úlcera. Porque yo también. Vamos, el tema, yo en esto siempre menciono lo mismo a los alumnos, ¿no? Yo a lo largo de estos últimos tiempos, vosotros sois parte de un proyecto de Logos Astrológico que nosotros iniciamos para atraer a nuestro canal al mayor y mejor número de astrólogos, realmente para que todos dieran su personal visión. Y siempre hemos tratado de ser transparentes respecto de eso, respecto de la capacidad que tiene el astrólogo de mostrar a partir de sus fundamentos. Siempre hemos atraído a profesionales a los que respetamos y valoramos. Curiosamente, se han abortado los acercamientos que se han producido en algún caso, ¿de acuerdo? De los astrólogos que al final les han resultado ser menos consistentes. Pero hay una cosa que a mí dos de los astrólogos que más me han impresionado por su conocimiento, y los voy a mencionar por el nombre, directamente, pues Pablo Janiszewski y Rafael Gilbrand, ¿de acuerdo? Son dos astrólogos que destacan por su enorme competencia y por su enorme poder como consultores, o sea, en el sentido de astrólogos consultores. Es sorprendente el nivel de humildad del que hacen gala, o sea, en el sentido de que ambos son eminentes psicólogos clínicos. Los dos son psicólogos clínicos de profesión y universitarios. En algunos casos incluso con trayectoria docente, de acuerdo, en la academia, y perfectamente integrados dentro del sistema y perfectamente valorados y valorables y sabios y bien considerados. Y no mezclan astrología y psicoterapia, lo mantienen claramente diferenciados más. Alguno de ellos me ha comentado alguna vez que cuando se descubren que hay algún tipo de patología, descubren algún tipo de disfunción,
y tienen que dar ese salto, pues se consideran éticamente desposeídos, ¿de acuerdo?, de la legitimidad para convertirse en terapeutas, de ejercer su profesión por el hecho de que empezaron siendo astrólogos. Entonces, desconectan claramente lo que es la vertiente astrológica de la vertiente terapéutica. Y en ambos casos estamos hablando de dos astrólogos de talla mundial, o sea, talla mundial realmente. Tanto Pablo como Rafael son referentes absolutos. O sea, El si tema alguien es, cuenta con la capacidad de combinar esas dos disciplinas, son ellos dos, y no lo hacen. sí, y no lo hacen. O sea, directamente es que, por ejemplo, llega un consultante y descubre a partir de la carta pues, que, porque esta persona tiene experiencia, ha hecho muchos diagnósticos, ¿de acuerdo? Y descubre que tiene un trastorno bipolar. Y entonces la persona dice, bueno, pues acudo a usted como psicoterapeuta, ¿no? Pues ya no. Si usted hubiera venido y no le hubiera hecho la carta, pues probablemente lo hubiera asimilado como cliente. Pero una vez que le he hecho la carta, yo ya no me considero legitimado, ¿de acuerdo?, para poder hacer ese trabajo como es debido, porque distorsionaría mi juicio. Y encontramos que quienes hacen precisamente acopio de la terapia, ¿de acuerdo?, es gente que no tiene formación. Que no que no sean duchos y que no tengan mucho conocimiento, que no sean grandes sabios, no tengan mucho conocimiento, sino que directamente no son psicólogos ni médicos. Tienen buenas intenciones, pero eso no cuenta, la verdad. La verdad, para mí las buenas intenciones no son suficientes. Es que desde mi punto de vista, con tanta tierra y con tanta agua en mi carta, para mí las buenas intenciones, lo que decía mi abuela. O sea, el cuarto de baño del infierno está alicatado con las baldosas de las buenas intenciones de la gente. Sí. De acuerdo, totalmente. Y se debe decir, hay un corolario que a mí nunca se me ha olvidado, que es que alguien puede hacer una consulta maravillosa con una pésima astrología. No es lo usual, pero puede pasar. Puede haber alguien que no, y de hecho está menos capacitado para dar una buena consulta a través de una astrología técnicamente errónea o con presupuestos fácilmente refutables. Pero al mismo tiempo también puede pasar que alguien pueda dar observaciones profundas y realmente constructivas respecto a la vida de alguien a partir de una astrología cuestionable. Eso puede pasar también. Michelle, realmente ocurre, para mí lo que tú acabas de mencionar ocurre en todos los casos, realmente, porque ¿qué pasa? Pues, a ver, y ocurre también con el tema del marketing, porque yo, pues, marketing es mi otra profesión. El tema de la manipulación psicológica es uno incluso de manera sin tener la más mínima intención puede caer en la manipulación psicológica. ¿Por qué? Porque hay muchas herramientas de persuasión. Por ejemplo, el simple hecho de que tú estás en una consulta y la personalidad tuya se alinee bien con la personalidad del consultante y se caigan bien y haya mucha simpatía, seguramente el consultante se va a ir con la sensación de que tuvo la mejor consulta astrológica del mundo y ese astrólogo pudo ser pésimo y utilizar la técnica de la peor pésima manera. Y el cliente dentro de su mente va a decir, no, me fue espectacular porque fue encantador, fue diplomático. Entonces, realmente para mí lo que acabas de mencionar ocurre en todos los casos. Y que además, si tienes en un caso como el que acabas de describir, un cliente que encuentra que el astrólogo o la astróloga está en una posición admirable, luego lo que el astrólogo o la astróloga diga, a esa persona le va a quedar como una verdad. O no, quizás no, pero muchas personas sí les va a quedar como una verdad. A la autoridad, claro. Está incepcionando sus ideas cuestionables dentro de la mente del cliente y el cliente se va diciendo, bueno, esto es lo que es. Me lo dijo porque me lo dijo mi astrólogo. Y los astrólogos que no consideran con suficiente precaución esa posibilidad, están haciéndole un daño a ese cliente. Independientemente de cuán sabio sea tu consejo, cuán profunda tu observación, o qué buenas intenciones tengas. A lo mejor tus intenciones son las mejores del mundo y estás simplemente dejándole una pieza de ideología tuya a esa persona que capaz que no le hace bien. Y esto yo lo veo particularmente con personas que hacen uso del esoterismo y de varias ideas infalsables como vidas pasadas, karma,
cosas que son tan profundamente prescriptivas sobre cómo debes vivir. A mí me parece que mientras más temprano pongamos en evidencia que eso no es astrología y no es tolerable, más rápido vamos a poder salvar la reputación de los astrólogos. Mientras más inclusivos seamos con personas que pueden ser desde tener muy buenas intenciones, pero muy falibles, hasta charlatanes aprovechados, no, mientras menos excluyamos a eso de nuestra comunidad, más va a ser difícil que nuestra comunidad sea aceptada. Yo creo que hay un problema a dos bandas. O sea, por un lado está, es muy fácil para el astrólogo competente impresionar al nativo. O sea, en el sentido de que el nativo va con la idea simplemente de que le den una descripción. Entonces, esa descripción, pues es una descripción que no espera o no considera que llegue necesariamente a un importante nivel de concreción, porque tiene la idea de que las interpretaciones de los astrólogos no son concretas. Va simplemente a escuchar a lo largo de un cierto tiempo a alguien que le explique otro punto de vista acerca de lo que ella ya sabe acerca de sí misma, ¿no? Y es por eso que la mayor parte de la gente sale a las consultas diciendo, pues no me ha gustado nada esta consulta. ¿Por qué? Porque lo que ha dicho esta persona no se parece en nada a mí. Entonces, ¿cuál es la medida acerca de lo que hace bien el astrólogo? Que confirme lo que tú ya traes. ¿Tiene su sentido? O sea, el astrólogo es bueno si me adivina todo lo que yo ya sé. Entonces, eso para que... Bueno, es especialmente notable con... Disculpa, es especialmente notable con nativos que llegan, con clientes que llegan con una idea preconcebida de su carta. A lo mejor su carta nada más la han conocido con cierto sistema de casas, que no es el que el astrólogo que van a ver en ese momento usa. Y de pronto hay que cambiar la carta. Y con cambiar la carta también el cliente está pensando, me estás cambiando todo lo que ya yo sé sobre mí misma o sobre mí mismo. Y la primera impresión es una impresión de rechazo. O sea, ¿cómo me vas a cambiar? Sí. Tú decías una cosa que me parece muy interesante, pero que me parece muy interesante no por la manera de expresarlo, sino por la verdad que encierra. O sea, tú decías, por ejemplo, hay que tener en cuenta que cuando nosotros estamos expresando la carta no expresa la realidad. Quiero decirse, de acuerdo que la realidad es inaccesible, algo muy libriano, ¿no? Ahí detrás de esa consideración estás haciendo claramente el decirse, la carta es pura representación, la representación no es la realidad, sino es la apariencia de la realidad. Y hay una cosa que comentamos en nuestra anterior charla, la charla que tuvimos, que yo decía, la realidad no existe hasta que el astrólogo la explica. O sea, hasta que tú no le pones nombre a algo, ese algo no existe para la persona. No existe, es. Entonces, lo que hace la astrología es poner nombre a nuestros complejos. Antes de la consulta astrológica, nuestros problemas no tenían nombre y, por lo tanto, no había manera de enfrentarlos. Uno vivía sobre ellos. Estaban en la casa cuarta. O sea, estaban en la casa cuarta, eran sustancia. Ahora bien, en el momento en el que el astrólogo le pone nombre, los problemas adquieren realidad. Ahora bien, que la realidad equivalga a lo que ha dicho el astrólogo, hasta cierto punto es discutible. Lo que sí está claro es que cuando el astrólogo o cualquier persona pone nombre a nuestros complejos, lo que genera es un proceso de interpretación de parte del consultante. Yo no digo que no haya de haber interpretación, una interpretación, por decirlo así, una interpretación aproximativa, con una intuición de lo que representan las cosas que están reflejadas en la carta. No digo eso. Yo digo que eso no le corresponde al astrólogo. Yo digo que eso es un derecho inalienable del consultante. Quiere decirse que yo no soy quien para interpretar la carta de Michel Ibarra si estoy delante de la carta de Michel Ibarra. ¿Por qué? Interpretar la carta de Michel Ibarra es algo que tiene que hacer Michel, no me corresponde a mí. Michel viene con su carta para que yo le traduzca eso en cierta medida. Michel Ibarra puede venir como un astrólogo competente y a lo mejor puede querer saber pues qué visión tengo yo acerca de esa cuestión. Entonces, hasta que yo no le dé mi palabra, Michel Ibarra no hará la interpretación. Pero la interpretación no me corresponde a mí, la interpretación me corresponde a Michel, porque la carta es carta de Michel. Entonces, ¿cómo voy a permitir a una persona que libere su destino si el destino está descrito en la carta? Si le prescribo el destino.
no va a poderse liberar porque en el fondo lo estoy haciendo dependiente de aquello que yo le estoy contando, aquello que lo estoy explicando. Es como decía Magritte, bueno, como la famosa obra de Magritte. Esto no es una pipa. Tu carta no es tu vida. Tu carta es una representación simbólica de tu vida. Y esa representación simbólica tiene un componente creativo. Hasta que no haya un símbolo no hay vida. O sea, realmente no hay vida. O sea, Bueno, hasta que Adán no mordió la manzana, no empezó la historia humana. De acuerdo, pero antes de que llega a conocer incluso la astrología, una persona ya tiene suficiente narrativa sobre su vida como para armarse una cadena de significados sobre ella. Yo soy una persona así, que nací en un lugar así, que me ha pasado esto y siempre me pasa esto. Siempre las personas llegan con narrativas sobre su vida que la carta puede confirmar o poner en duda o transmutar o lo que sea, pero a fin de cuentas, estoy de acuerdo contigo, el significado es lo que hace que eso tenga un peso sobre la vida de la persona, incluso existencia. Hasta que no se nombra no existe, estoy de acuerdo. Pero la carta es a fin de cuentas una de muchas maneras de nombrar las cosas en el mundo. Y cuando encontramos a alguien, nadie es una pizarra en blanco cuando llega a nosotros. Nadie viene sin opiniones sobre su vida a que nosotros se las llenemos. No funciona así. Y no se puede dejar de olvidar que, uno, la vida no es la carta, y dos, la carta y la interpretación no son la misma cosa. Claro que no. Pero la gente piensa que sí lo es. O sea, no la gente es una entidad amorfa y anónima. Muchas personas llegan con esa idea de que la carta es una cosa fácilmente leíble. Te la doy, te la pongo enfrente y dices, dime por qué me pasó esto. Porque claramente está contenido acá y yo quiero que tú leas un idioma que yo no entiendo, pero que es claramente el mismo para todo el mundo. Y eso es lo que estabas diciendo antes, ¿no? La astrología no es ni ciencia ni arte, pero tiene un poco de las dos. Tiene un componente técnico objetivo y tiene un componente interpretativo que es creativo, porque el astrólogo va a hacer mano de un conjunto de significados y luego los va a ordenar de una manera en la que pone su impronta. Está realmente creando una cadena de significados. Definitivamente también los estás leyendo dentro de un componente objetivo. Cuando naciste, los planetas estaban en estos lugares. Eso no nadie lo puede cuestionar. Es lo que pasó en la realidad cuando tú naciste. Tú podrás luego discutir cuál zodiaco usar, cuál sistema de casas usar. Puedes hacer toda esa y tener argumentos más o menos sólidos para defender tus elecciones. Pero a fin de cuentas, las posiciones eran las posiciones. Después de eso, todo lo demás es una mezcla de convenciones, como el lenguaje, que tiene convenciones. Nosotros podemos decir, esto es una silla, esto es una mesa, esto es amor, esto es odio, convenciones abstractas, concretas de cosas que nos hemos puesto de acuerdo culturalmente en qué significan. Y luego ya hay una parte de, bueno, dentro de lo que convencionalmente, digamos, por volver al tema que estábamos hablando, el sol simboliza, tenemos que hacer mano de todos los distintos significados del sol, cómo armamos una historia no solamente coherente, sino además real, o por lo menos correspondiente a la realidad, con correspondencias, que podamos decir, bueno, entonces estamos realmente describiendo el mundo, describiendo las cosas como son, o dándote a ti un significado que tú sientes que resuena contigo y que tú sientes que es cierto, no útil, cierto. Y eso para mí, esa es mi ideología de cuál es el rol del astrólogo y de la astrología en la vida de la gente. Hay una cosa que a mí, hay una cosa, vamos a ver, desde mi punto de vista, el astrólogo perfecto sería una máquina que pasara el test de Turing. Un computador que pasara el test de Turing. ¿Conocéis el test de Turing, no? O sea, tú estás hablando con una máquina y te da la sensación de que estás hablando con una persona. O sea, y tú le das una pregunta, haces una respuesta, la máquina está detrás de una mampara. Entonces tú le haces una pregunta y te da una respuesta y el test de Turing pasa cuando no eres capaz de decir si detrás de ese telón hay una máquina o una persona.
en el sentido de que debe ser un traductor útil. Hay una película que se titula Ex Machina, que es muy interesante, que trata sobre un personaje, ¿de acuerdo? Que es un gurú, una especie de gran fautor, ¿de acuerdo? Que desarrolla y está parangonando a Dan Lee, el que hizo Google, ¿no? Entonces tiene un buscador de Internet, que es el buscador hegemónico. Entonces, a partir del buscador de Internet, genera un asistente virtual. Y su idea es generar un asistente virtual. Ese asistente virtual es un asistente que lo que hace es darle una respuesta a la persona en función de lo que a la persona le interesa, dándole aquella respuesta que esa persona necesita. Y toma una combinatoria de todas las cuestiones que hay en la red sobre lo que esa persona está preguntando en ese momento. Una especie de asistente virtual como puede ser Alexa, ¿de acuerdo? Como puede ser Siri, como puede ser Cortana, ¿no? Es que en los tiempos modernos. Eso es lo que debería ser un astrólogo. Un astrólogo debería dar respuesta a la pregunta de la persona a partir de credenciales o algoritmos lógicos que lleven a la persona a poder hacer una interpretación y a resolver su propia problemática por sí misma. O sea, entendiendo que el astrólogo debe ser simplemente un puente entre el orden de la nube, el orden cósmico, un orden en el cual las respuestas están en la nube, están flotando, y lo que hace el astrólogo a partir de un sistema de decodificación es acercar a la persona al símbolo. Ahora bien, un símbolo que se corresponde con un input que genera un output. Y en ese sentido construye un significado. Pero el significado no lo construye el astrólogo, el significado lo construye la persona que lo escucha. Ejemplo, o sea, yo por ejemplo leí en varias ocasiones Guerra y Paz. Bien, cuando mi mujer se quedó embarazada de mi primer hijo, yo le leí Guerra y Paz, le leía Guerra y Paz todas las noches. Y algunas veces me daba cuenta, estaba leyendo, estaba tan metido en la lectura que no estaba experimentando el goce o el disfrute que sentía cuando lo leía yo para mis adentros. Y la cuestión es que la veía llorar, la veía reír, la veía luego hacer comentarios, veía sus reacciones y yo me daba cuenta de que esas reacciones eran totalmente independientes de mis procesos mentales, porque mis procesos mentales estaban puestos en traducir la obra, es decir, coger el texto escrito y pronunciarlo. Yo no podía seguir el argumento de la persona que me escuchaba así. Y ese detalle es muy importante. O sea, realmente a ti no te corresponde. Y me pasaba mucho al principio en mi praxis astrológica, que decía, pues entiendo perfectamente el problema de la persona. Y yo llegué a la conclusión, ¿y qué importa que lo entienda? O sea, que yo haya llegado a la verdad de esta persona, o supuestamente a la verdad de esta persona, ¿qué importa? O sea, importa que lo haya entendido ella. Eso es lo importante, que lo haya entendido ella. Claro, No yo. claro. Con lo cual yo tengo que olvidarme de tratar de entender la carta y conseguir que la persona entienda la carta, a pesar de que un mensaje quede oculto para mí o no sea nunca esclarecido por mí. ¿No te ha pasado que a veces has dado indicaciones en una consulta que se quedaron con la persona y tuvieron todo el sentido de la persona y para ti era como un comentario más, pero para la persona era como, yo me acuerdo de que me dijiste hace no sé cuántos años y esto definitivamente fue así y todo, y para ti era como un comentario más, porque el astrólogo conoce la astrología y el nativo conoce su vida. Y uno puede interpretar símbolos, pero como eso, lo que eso está indicando concretamente en la vida de la persona va a ser experimentada por la persona. Eso siempre a mí me ha parecido muy interesante. No importa cuánto uno sepa de astrología, nadie tiene una relación tan íntima con su carta natal como el nativo. No, es imposible. Nadie va a tener una mejor comprensión. Que me lleva a recordar, pues, estamos anulando, lo siento Camilo, oye, que estamos enseguida Camilo, te doy, tienes que dejar de interrumpirnos, no puedes seguir hablando encima de nosotros, déjame decirte. Bueno, una cosa, Kim Jong-gi, que es un impresionante dibujante, hace murales, ¿de acuerdo? Y dibuja maravillosamente. Dicen que tiene memoria fotográfica. Es un individuo que comienza en una línea, haciendo la línea, al final queda un dibujo asombroso, ¿de acuerdo? Con una precisión, sobre todo de máquinas, hasta el más mínimo detalle. Es asombroso. Yo os recomiendo que lo veáis, porque es un hombre que es espectacular. Además,
no solamente es un enorme dibujante, sino además tiene una gran capacidad de síntesis y de creatividad. O sea, tiene una gran imaginación. Y él le dice, ¿usted recuerda todas las cosas como las dibuja? Pues parece que son perfectas. Y Kim Jung-gi decía en su perfecto coreano, porque no sabe inglés, solamente sabe coreano, él es coreano. Dijo, no, si mi trabajo no consiste en hacer que un coche sea como el coche es en la realidad. Mi trabajo consiste en hacer a la persona creer que lo que está viendo es como es el coche en realidad. O sea, mi trabajo consiste en que la persona quiera que la realidad sea como yo la estoy dibujando. Suplantar la realidad en la visión de la persona. Esto se da muchas veces en las consultas cuando de repente te dicen, no, si es que me has descrito perfectamente, pero yo jamás en la vida hubiera podido llegar a decirlo de esa manera. O sea, lo has dicho de una forma, sinceramente, ¿no? Yo no lo había visto así, pero es así. Ahí es cuando el astrólogo ha hecho un trabajo importante. Para mí es una de las mejores cosas que pueden decir. ¿Por qué? Eso significa que él está viendo su vida con otras palabras. Y eso es fundamental. O sea, poder ver la vida desde otro escenario, poderse separar de la vida para verla desde otro punto de vista. Sí, eso es una cosa que mucha gente se pregunta cuando lidia con el tema del destino y de cuánta maniobrabilidad tienen ellos dentro de él. Todo el mundo quiere saber, bueno, ya sé, tengo este problema indicado aquí en la carta. ¿Qué hago? ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo lo remedio? ¿Cómo lo vivo mejor? Y si uno es un determinista duro, como yo me siento muchas veces, mira, tu vida es tu vida. Va a ser lo que va a ser. Puedes descubrirla, puedes anticipar cosas y sentirte mejor preparado para cuando ocurran. Definitivamente yo estoy haciendo una aproximación lo mejor posible que la pueda hacer, pero tú nunca llegues a pensar de que te estoy revelando tu vida como va a ser a partir de ahora. Pero al final uno tiene que, en cierto sentido, hacer las paces con las cosas como son. Y la otra parte de esto es que las cosas tienen más de un lado. Todos los significados de las cartas son polifacéticos y uno puede no perder de vista lo bueno dentro de lo malo. Uno puede recordar cómo todas estas cosas son formativas para ti y están concatenadas a las buenas. Y sin unas piezas no tienes las otras. Claro, porque si no estás simplemente recordándole a la persona que su vida es como es y le estás quitando agencia, le estás quitando propósito, le estás quitando posibilidades. Que es parte del ejercicio de humildad del astrólogo, es poder decir, yo te voy a hacer una aproximación a ciertas áreas de tu vida, a ciertos puntos de tu vida. Jamás voy a poder describirla a fondo completo ni en total lujo de detalles. Claro, yo le digo a mis consultantes que miren la astrología como un ejercicio de autoobservación, porque es realmente a través del autoconocimiento que realmente se pueden tomar decisiones que son trascendentales en la vida. Yo no puedo decirle a una persona, este es el mejor camino, ni aconsejarte esto, no. Puedo darle mi opinión, sí, pero finalmente eso es irrelevante. Lo que es relevante es que la persona pueda tomar esa información que le estoy dando a través de los símbolos de la carta, pueda hacer autorreflexión y con base en eso tomar decisiones a partir del autoconocimiento, realmente. Y no por pensar que el destino está más o menos escrito, les estás quitando poder de decisión. Tus decisiones tendrán causas a lo mejor predeterminadas, pero van a ser importantes en tu vida. No puedes vivir tu vida sin esas decisiones que vas a tomar. Nuestra conversación y nuestro consejo es parte de nuestro camino para que tú llegues a estas decisiones que inevitablemente tomarás. Luego te queda a ti descubrirlas. La carta la conocerás, pero tu vida la vas descubriendo a medida que la vas viviendo. No te queda otra. No hay manera de vivirla antes de que pase. Ahí algunas veces hay que decirlo, estamos hablando del determinismo duro, muchas veces se nos pregunta al astrólogo, ¿tú eres determinista? ¿No? Si no fuera determinista no podría ser astrólogo. O sea, hay un componente en mí que, como en cualquier otro ser humano, se resiste al determinismo. Quiere decir, si hay una necesidad en mí de creer que yo tengo la manija de mi destino y de pensar que soy libre de levantarme o de acostarme.
Bien, esa es mi característica humana, porque en el fondo el ser humano no es como una máquina. La diferencia que hay entre una máquina y un ser vivo es que el ser vivo avanza con los errores, mientras que la máquina no avanza con los errores, se colapsa. El error implica pérdida. Significa, por lo tanto, que la máquina para ser útil necesita estar acertando siempre, mientras que el ser humano para ser útil necesita estar equivocándose siempre, porque el ser humano adquiere a través de la pérdida. O sea, su condición es la condición de un ente natural. Eso ya lo explicaba Aristóteles y está en la base de la astrología. La astrología lo que indica es que el proceso de crecimiento de la persona, el proceso de... Primero, lo primero que demuestra la astrología es que el crecimiento es imposible. El crecimiento continuo es imposible. Con lo cual ya el primer supuesto que trae la persona es falso. Pensar que puede mejorar su vida. O evolucionar, como dicen. O evolucionar, como dicen muchas corrientes. Lo primero que demuestra la astrología, y en realidad es lo primero que te reconcilia con la cruz de evidencia, es el paso del tiempo. O sea, es por eso que Saturno tiene un peso tan importante siempre en el ámbito astrológico. El paso del tiempo. O sea, en el sentido de que hay una cosa bien clara. Nosotros estamos decayendo y que estamos en este mundo, hemos venido a la decadencia. Y por encima de todo, que no vamos a liberar nunca ese proceso de decadencia, porque el universo, de acuerdo, evoluciona a partir de ese proceso de decadencia. Y evoluciona, no lo digo en el sentido evolutivo darwiniano. Evolucionar significa dar una vuelta más, simplemente. Dar una vuelta más. Evolucionar significa girar. ¿Y girar qué significa? Que si estás bien te vas a volver mal. Que si estás mal te vas a volver peor. Y que si estás peor todavía vas a ir a peor. Eso es fatalismo. Sí, es fatalismo, pero fatalismo en el sentido etimológico de la palabra. Fatalismo significa que tú para realizarte necesitas aceptar tu destino, necesitas irlo cubriendo. Entonces, el astrólogo cuando se pone ante una carta no puede jugar el papel de liberador. Tiene que jugar, liberador es el individuo, de sus propios condicionamientos. El papel del astrólogo es simplemente, simple y llanamente uno. El papel del astrólogo es simplemente ser una máquina. O sea, ser una máquina, ser un instrumento, una herramienta para la persona, aunque la persona no lo sepa usar. Entonces, el tema es, ¿el astrólogo puede hacer mucho daño? Claro, puede hacer mucho daño. Una pistola puede hacer mucho daño. Un cortaplumas puede hacer mucho daño. Cualquier objeto mal usado puede hacer mucho daño. Un astrólogo puede hacer mucho daño, pero en la medida en que es un objeto es inocente del uso que le da el consultante. ¿En qué medida un astrólogo tiene que ser humilde? El astrólogo tiene que ser humilde en la medida en que se descubra, de acuerdo, como un mero intermediario entre el cosmos, entre la realidad en su conjunto, a través de un lenguaje del que se sigue dotando a cada momento, ¿vale? Porque se está naturalizando con él al servicio de una persona, al servicio de la persona a la que va dirigido ese mensaje. Una cosa que también he observado en muchos colegas, y con el paso del tiempo, cada vez más, es que cuando son requeridos hacer muchas cartas, llega un momento en que al final se olvidan de la suya. Quiere decirse que dejan de hacer astrología para ellos. No saben de su revolución solar, no saben en qué revolución solar se encuentran ni cómo están situados sus planetas. Han dejado de hacer horarios sobre sus propias preguntas y ya a duras penas pues miran su carta. ¿Por qué? Porque están continuamente con cartas de otros. Entonces ya al final asumes que tu destino tiene que ver más con el destino de quien viene a preguntarte que con el tuyo propio. Te das cuenta de que en realidad la vida es un escenario y que en el centro del escenario no hay nadie. Que es una burbuja y que necesariamente para ser esférica necesita envolver un vacío. Y que ese vacío es el ser humano en su dimensión esencial, en su dimensión rica. Entonces, yo soy una persona en la medida en que estoy reflejando a Michelle y estoy reflejando a Camilo. Yo pienso que estoy poniendo algo, pero no es así. Yo estoy dejando únicamente que un lenguaje, que es el lenguaje que todos compartimos, haga su tarea en interacción con vosotros. Con lo cual, al margen de la interacción, es decir, al margen de lo que vosotros dos aportáis a mi vida, en estos momentos en concreto, ¿qué soy? Vacío. No hay nada. No hay nada ahí. Con lo cual, cuando yo estoy viendo la carta, estoy viendo la superficie de esta burbuja que refleja la luz.
Y es eso, una esfera, es que ya lo decían los antiguos, es una esfera que refleja la luz y que muestra un escenario aparente que es el escenario lunar, la matriz de la realidad. Y es en ese sentido que hasta cierto punto podemos hablar de algo que nos diferencia, ¿vale? A los seres humanos. Con la acotación de que el astrólogo también debe conocer su carta para saber a través de qué lente está pasando esa información, ese lenguaje. Porque si uno no es consciente de los sesgos de uno, de los prejuicios de uno, de la manera de comunicarse que tiene, entonces le va a costar comunicarse con el cliente y le va a costar poner en duda sus conclusiones preliminares que son más dudosas. Si yo no sé, por ejemplo, que yo soy una persona que tiende a pensar que las cosas van a salir bien y que peca optimista, no me voy a estar dando cuenta cuando le estoy dando observaciones que pecan de optimista al cliente o a la cliente. No, digamos, si yo fuese una persona así. Si yo soy una persona que tiende a ser extremadamente ambigua en la manera en la que hablo, no me voy a dar cuenta de que a lo mejor no estoy comunicándome apropiadamente con una persona que necesita datos concretos y necesita datos específicos. Dime qué significa esto, cuándo va a pasar, etcétera. Ok, de acuerdo, me convenciste, Michelle, salvaste al ego. Salvaste al ego. Dijiste, para esto sirve el ego. El ego desde ese momento, el yo, pues se convierte en algo necesario. Pues si tú no tienes un yo, ¿cómo vas a relacionarte con un otro? Estás estableciendo la premisa. O sea, yo tengo que ser yo para que pueda existir otro. Pero es que la cuestión es así. Es que primero existe el otro y es precisamente por el reflejo del otro como yo descubro quién soy. Sí, entonces, si yo no soy capaz de olvidarme de quién soy cuando estoy con una persona, esa persona no va a dar agregado de contenido a lo que yo estoy diciendo. Con lo cual, claro, la idea no es que yo manipule un yo conociéndolo. La cuestión es que el problema es que doy por sentado que me conozco. Esa es la cuestión. Ahí está el problema. Tal cual, siempre. Uno Doy se por tiene que sentado que vaciar sé, al leer cualquier carta. con lo cual yo la función, y eso es una cosa que no solamente he notado en mí a lo largo de los años, lo he notado también en las personas, en otros astrólogos que han seguido una trayectoria, de acuerdo, en donde hasta, no estoy diciendo que esa trayectoria equivalga necesariamente a la honestidad, sino muchas personas a las que veo transidas precisamente el valor de la honestidad centrada en la transmisión de un conocimiento a partir de ciertos lenguajes, no solamente en el ámbito de la astrología, sino en otros muchos. Lo noto, por ejemplo, en el arte pictórico, la relación que he tenido con artistas. Por ejemplo, mi mujer venía de una familia de artistas, había muchos artistas, gente que está involucrada o imbuida de lo que es la mentalidad del artesano, que practica técnica, y en ese sentido se acerca mucho más en el ámbito contemporáneo al estro del astrólogo, ¿de acuerdo? Que cualquier otro ámbito, ¿no? Porque el artesano diluye totalmente su papel, o sea, en el sentido de que lo importante no es él. O sea, un artesano que hace, por ejemplo, cántaros, ¿de acuerdo? Para él lo importante no es él, sino lo importante es hacer cántaro perfecto. Cántaro perfecto. Con lo cual, él es el cántaro cuando está haciendo el cántaro. Y transfiere toda su dignidad y todo su orgullo al cántaro bien hecho. Y eso es lo que debería ocurrir con el astrólogo. O sea, el astrólogo debería verter todo su orgullo en hacer bien una carta. Bueno, hemos abordado un montón de temas. Sí, ciertamente. Hemos abordado un montón de temas. Eso es lo que pasa cuando tenemos una conversación de un tema tan rico. Podríamos estar acá todo el día. Bueno, pues nada, chicos, pues fue una muy agradable conversación. Empezamos con el padre y la madre, al final se nos han ido los. Claro, igualmente. Gracias por la oportunidad, Albert. Muchas gracias, Albert, Bueno, de verdad. un placer.